Hola, soy Miguel Ángel Chacón. Me puedes encontrar en Instagram como Señor Chacón87. Agradezco tu suscripción al canal, actives la campana y que compartas este video si te llega a gustar. El día de hoy les voy a platicar acerca de una enfermedad mental con la cual vivimos día con día. Esta enfermedad es muy común desde los más chicos hasta los más grandes y es la ansiedad. Vamos a hablar un poquito de la descripción en general. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos y se convierten, claro está, en ataques de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evites ciertos lugares o situaciones. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Así que es muy importante consultar constantemente a un psicólogo o en su efecto, si es necesario, a su psiquiatra. Algunos ejemplos del trastorno de ansiedad son trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, fobia social, fobias específicas y trastorno de ansiedad por separación. Puedes tener más de un trastorno de ansiedad. A veces, la ansiedad surge de una enfermedad que requiere tratamiento. Cualquiera que sea el tipo de ansiedad que padezcas, un tratamiento puede ayudar. ¿Ok? Como lo acabamos de mencionar, es importante que no lo dejes a la desidia y vayas y consultes a un médico. Síntomas. Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, los famosos GI, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar situaciones que generan ansiedad. Existen varios tipos de trastornos de ansiedad. La agrofobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes a lugares y situaciones que puedan causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, y a menudo intentas evitarlos. Común, un poco común. Se les conoce como personas retraídas. El trastorno de ansiedad debido a una enfermedad incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud físico. El tratamiento de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesivas por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual. Es difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente. A menudo sucede junto con otros trastornos de ansiedad o con la depresión. Casi que van de la mano, por eso es que la ansiedad abre puertas a muchas enfermedades mentales. El trastorno de pánico implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos. ¿Sabes? Los ataques de pánico. Puedes tener sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos rápidos, fuertes o como aleteos, palpitaciones cardíacas.
Estos ataques de pánico pueden provocar que la persona le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido. O sea, es como un mecanismo de defensa, ¿no? Ya me pasó esto alguna vez, lo quiero evitar, así que mejor no. El mutismo selectivo es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como en el hogar con miembros cercanos de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o en la sociedad. Pongan atención a esas criaturas, pongan atención a los niños. El trastorno de ansiedad por separación es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen con una función paternal. Caso súper obvio y que sucede en todo el mundo. El trastorno de ansiedad social, fobia social, implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad, preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. Las fobias específicas se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situación específicos y un deseo por evitarlos. En algunas personas, las fobias provocan ataques de pánico. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos que son el resultado directo del uso indebido de drogas, como tomar medicamentos, estar expuestos a una sustancia tóxica o tener abstinencia a causa de las drogas. Otro trastorno de ansiedad específico y no específico es un término para la ansiedad y las fobias que no cumplen con los criterios exactos para algún otro trastorno de ansiedad, pero son lo suficientemente relevantes para ser alarmantes y perturbadores. No necesariamente tiene que ser un caso clínico, así que cuidado, no lo echemos en saco roto. ¿Cuándo consultar al médico? Consulta con el médico en los siguientes casos. Sientes que te estás preocupando demasiado y que esto interfiere en tu trabajo, tus relaciones y otros aspectos de tu vida. Tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad te causan malestar y te resulta difícil encontrarlos. Te sientes deprimido y sientes problemas con el consumo de alcohol, drogas o tienes otros problemas de salud mental junto con la ansiedad. Hay que poner atención. Piensas que tu ansiedad podría estar vinculada a un problema de salud física. Se les conocen como hipocondríacos y pues en realidad son problemas de ansiedad. Ojo ahí. Tienes pensamientos o conductas suicidas. De ser así, procura tratamiento de urgencia inmediatamente. Hazlo por ti, hazlo por tus seres queridos. Es posible que tus preocupaciones no se vayan por sí solas y que empeoren con el paso del tiempo si no procuras ayuda. Visita a tu médico o a un profesional de la salud mental antes de que tu ansiedad empeore. Es más fácil tratarla si obtienes ayuda pronto. Hazlo por ti y por quienes más quieres, pero de verdad no lo eches en saco roto. No está del todo claro cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad. Ciertas experiencias de vida, como acontecimientos traumáticos, parecen provocar los trastornos de ansiedad en personas que ya son propensas a la ansiedad. Los rasgos heredados también pueden ser un factor. Rasgos. Ojo ahí, rasgos. No es un mal congénito neuronal cerebral, el cual, sufría de ansiedad papá, yo también, o el abuelo, son rasgos. Causas médicas. Para algunas personas, la ansiedad puede estar relacionada con un problema de salud oculto. En algunos casos, los signos y síntomas de ansiedad son los primeros indicadores de una enfermedad. Si el médico sospecha que la ansiedad que tienes puede tener causas médicas, quizá te indique análisis para buscar los signos del problema. Puede que un problema físico te esté causando esa ansiedad y tú no te has dado cuenta. Por eso es preferente y conveniente asistir a tu médico general constantemente. Así tú te sientas súper bien, hazlo. Algunos ejemplos de problemas médicos que pueden estar relacionados con la ansiedad incluyen los siguientes:
enfermedad cardíaca, diabetes, problemas de tiroides como el hipertiroidismo, trastornos respiratorios como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC o el asma, uso inadecuado de sustancias o abstinencia del alcohol, de medicamentos contra la ansiedad, benzodiazepinas o de otros medicamentos, dolor crónico o síndrome de intestino irritable, tumores poco frecuentes que producen hormonas de reacción de luchar o huir. En ocasiones la ansiedad puede ser un efecto secundario de algunos medicamentos. Es posible que la ansiedad que te aqueja esté causada por una enfermedad oculta en los siguientes casos. Solo en los siguientes casos, como quiera, no te bases en esto y consulta a tu médico general, por favor. Si no tienes parientes consanguíneos como padres o hermanos que tengan trastornos de ansiedad, si tu papá o tu hermano no tiene ansiedad, puede ser por un problema físico. Si no tuviste un trastorno de ansiedad en la infancia, cualquier tipo de trastorno o trauma en la infancia, si no evitas ciertas cosas o situaciones a causa de la ansiedad, o sea, oye, me causa nervios, pero como quiera lo hago, está bien, no tengo problema, vamos. Si la ansiedad se presenta de forma repentina sin estar relacionado con los eventos de la vida o si no tiene antecedentes de ansiedad. Ojo. Factores de riesgo. Los siguientes factores de riesgo pueden incrementar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad. Mucha atención aquí, por favor. Trauma. Los niños que soportaron maltratos o traumas o que presenciaron eventos traumáticos tienen mayor riesgo de manifestar un trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas. Los adultos que atraviesan un evento traumático también pueden manifestar trastornos de ansiedad. Nadie está libre. Nadie está libre. Ni el más chico, ni el más grande, ni la niña, ni el niño, ni el joven, ni la señorita. Nadie. Estrés debido a una enfermedad muy común. Tener un problema de salud o una enfermedad grave puede causar gran preocupación acerca de cuestiones como el tratamiento y el futuro. Acumulación de estrés. Ojo, ring, ring, ring. Acumulación de estrés. Un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida pueden provocar ansiedad excesiva. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, estrés en el trabajo, preocupaciones continuas por la situación financiera, coronavirus, en general. Lo más común ahorita. Personalidad. Las personas con determinados tipos de personalidad son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad que otras personas. Otros trastornos mentales. Las personas que padecen otros trastornos mentales como depresión a menudo también padecen un trastorno de ansiedad, casi que van de la mano. Tener familiares consanguíneos que padecen un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad pueden ser hereditarios. Esto sí, la depresión no. Ojo. Ya lo dijimos en el episodio pasado. Drogas o alcohol. El consumo y el uso indebido de la abstinencia de drogas o alcohol pueden provocar o empeorar la ansiedad. Put attention here. Cheers. Complicaciones. El trastorno de ansiedad no implica solamente estar preocupado. También puede ocasionar o empeorar trastornos mentales y físicos como los siguientes. Depresión, número 1, que a menudo se produce junto con un trastorno de ansiedad, como les comenté, u otros trastornos de salud mental. Por eso es como que la puerta, la ansiedad, cae el estrés, cae la depresión, cae esto, cae muchas cosas. Abuso de sustancias, problemas para dormir, insomnio obviamente, problemas digestivos o intestinales, dolor de cabeza y dolor crónico, aislamiento social, cosa que está pasando mucho con el coronavirus, con muchas personas, problemas en la escuela o el trabajo, mala calidad de vida, suicidio. Todo eso te puede llevar. Mala calidad de vida, suicidio y bueno, prevención. Pues vaya, no es posible prever con certeza qué causa que una persona presente un trastorno de ansiedad, pero puedes tomar medidas para reducir el impacto de los síntomas si te sientes ansioso. Pide ayuda enseguida. La ansiedad, como muchos otros trastornos mentales, puede ser más difícil de tratar si te demoras. Es rápido. Mantente activo.
Participa en actividades que disfrutes y que te hagan sentir bien contigo mismo. Disfruta la interacción social y tus afectos, así que pueden aliviar tus preocupaciones. Disfruta la interacción social y tus afectos, que pueden aliviar tus preocupaciones. Evita el consumo de alcohol o drogas. El consumo de alcohol y drogas puede provocar ansiedad o empeorarla. Si eres adicto a cualquiera de estas sustancias, la ira de dejar de consumir puede hacerte sentir ansioso. Si no puedes dejar de consumir por tu cuenta, consulta a tu médico o busca un grupo de apoyo. ¿Para qué? Pues obviamente para que te ayuden. Hasta aquí todo bien. Ahora les voy a platicar, les voy a dar 3 ejemplos de casos de ansiedad relacionados con enfermedades mentales. Ok, con su permiso. Gracias. Caso número 1, demencia de enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío sin síntomas adicionales. La paciente es una ama de casa de 70 años de edad con 2 hijos adultos. Motivo de la consulta. La paciente siempre había sido una persona muy ordenada. Por lo tanto, cuando comenzó a olvidarse de cosas elementales, su esposo comenzó a preocuparse. La llevó al médico de la familia y quien la derivó al servicio de psiquiatría de un hospital general para su examen. Según su marido, los problemas de memoria se hicieron evidentes cuando la paciente se quejaba que no podía recordar algunos nombres. Su esposo notó que a veces era incapaz de acordarse de cosas que habían sucedido el día anterior. Debido a que cada vez su problema progresaba más, tenía dificultades para calcular el dinero al ir de compras y a menudo volvía sin las cosas que necesitaba. Bueno, eso es muy común en muchas personas. Eso también es causa de ansiedad. El hecho de que compres impulsivamente. Pero bueno, siempre había estado orgulloso de su forma de cocinar, pero ahora arruinaba la comida. Cada vez que cocinaba, le ponía demasiada sal o no lo salaba. Se olvidaba también de apagar la cocina o dejaba la puerta abierta. Durante los 12 meses anteriores a la consulta, no había podido hacer las tareas del hogar sin ayuda de su marido. Consultó a su médico familiar varias veces y este le recetó fármacos neurotróficos sin resultados aparentes. Para fármacos neurotróficos, ahí está Google. Antecedentes. La paciente vivía con su esposo, un maestro jubilado de 72 años. Ella también había sido maestra, pero dejó de ejercer cuando nació su primer hijo y nunca más volvió a trabajar. Su esposo la describió como una persona serena, sociable y jovial. No había habido mayores problemas en el matrimonio o con los hijos, y sin embargo, en los meses anteriores a la consulta, su esposa se había vuelto retraída, apática, irritable y un poco recelosa. Es obviamente normal, estás empezando a olvidar las cosas, obviamente te sientes un poquito mal, ¿no? El padre de la paciente falleció en una institución para enfermos mentales en la cual había sido internado a los 75 años por arteriosclerosis. Datos actuales. Al ser examinada, la paciente se presenta algo desprolija, lúcida, pero notoriamente ansiosa y suspicaz, desorientada en tiempo y espacio. Recordaba los nombres de sus hijos, pero no sus edades o fechas de nacimiento. Tampoco podía recordar la suya, ni sabía el nombre del presidente de su país. Su lenguaje era bien articulado, pero lento y poco preciso. Tenía dificultades para encontrar las palabras para expresarse. No podía recordar 3 objetos después de un intervalo de 5 minutos. No pudo copiar un cubo y fracasó completamente al copiar la figura del rey. Ojo aquí, mucha atención. Realizaba cálculos con mucha dificultad y no podía contar hacia atrás. Entendía los refranes solo en forma literal y no podía detectar el error de lógica en la historia del tren. En esta historia se le dice al paciente que casi todos los accidentes ocurren en el último vagón. Por eso se decidió sacarlo. ¿Okay?
Era incapaz de advertir la naturaleza del problema. No se detectaron anomalías en el examen, en exámenes físicos y neurológicos. Su presión arterial era de la normal para su edad. Todos los análisis de laboratorio dieron negativos, pero una tomografía computada mostró una marcada atrofia cortical. Discusión. La paciente presenta un deterioro de la memoria y otras habilidades intelectuales, suficientes para impedir sus actividades en la vida cotidiana. Eso se encuentra asociado con un cambio en su comportamiento social. De ahí la apatía, la suspicacia y la irritabilidad. Y también la irritabilidad. La disminución de la memoria y otras funciones intelectuales ha estado claramente presente durante 6 meses. El inicio ha sido insidioso y comenzó después de los 65 años. Con un deterioro progresivo y en ausencia de una causa específica, la conciencia se mantuvo lúcida. Estas observaciones nos permiten hacer un diagnóstico clínico seguro de demencia en enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. De acuerdo con los criterios de diagnóstico para la investigación, la demencia de grado moderado, debido a que la paciente está impedida de actuar sin ayuda de su esposo y requiere atención considerable. Dada la ausencia de delirios, alucinaciones o síntomas depresivos, se puede agregar la codificación 0 como quinto carácter. Sí, estoy fumando para los que nos escuchan en Spotify. Caso número 2. Depresión post-esquizofrenia. Depresión post-esquizofrenia. El paciente es un hombre de 24 años que vive solo con subsidio social. Hasta hace un año trabajó como empleado en un banco importante. Motivo de consulta. Fue reinternado en un hospital psiquiátrico porque en los últimos 2 meses se había deprimido. Se encerraba en su departamento y cuando su padre fue a visitarlo encontró una soga sobre la mesa y el paciente admitió que planeaba ahorcarse. Su padre lo llevó inmediatamente al hospital psiquiátrico y lo ingresó nuevamente. 5 meses antes había estado internado en el mismo hospital por un episodio psicótico. Durante el año anterior se había vuelto progresivamente introvertido y se recluía. Dijo que tenía la sensación de que sus compañeros de trabajo lo vigilaban y hablaban de él a sus espaldas. Así como que, viste a Miguelito, sí, ¿verdad? Está loquito el vato, esas pinches cosas. Vaya. Tenía dificultad para concentrarse y a menudo se retiraba por mucho tiempo en el baño. Se retiraba muchísimo tiempo. En la calle la gente lo miraba de manera poco usual y tenía impresión de que lo creían homosexual. Sentía que su teléfono estaba intervenido. O sea, ¿qué onda, paps? ¿Qué vas a hacer? Dile que no. Cuando estaba en su departamento escuchaba a sus vecinos de ambos lados hablar acerca de lo que él hacía y pensaban: ahora estoy yendo nuevamente al baño. Seguro que es el homosexual. Trataremos de deshacernos de él. Eventualmente dejó de ir al trabajo y obviamente fue despedido. Después de ello se recluyó en su departamento y solo salía de noche. Tenía la sensación de que sus vecinos trataban de molestarlo, enviando corrientes eléctricas que afectaban sus genitales, por lo que finalmente se mudó a un hotel. Aún allí oía las voces de los vecinos y sentía la influencia de la electricidad que mandaban. Finalmente fue a la policía. Llamaron a su padre, quien manifestó haber estado preocupado por su hijo desde hacía tiempo. Dijo que este se había vuelto tan poco comunicativo que se negaba a contestarle el teléfono. Su padre lo llevó al hospital y fue internado de urgencia. En el hospital se lo trató con haloperidol 6 miligramos al día y después de un mes mejoró como para ser dado de alta. Continuó un tratamiento ambulatorio con haloperidol 3
3 miligramos al día, y pudo continuar viviendo solo en su departamento con un subsidio social. Aún oía voces que hablaban de él casi a diario, pero ahora se daba cuenta que eran parte de su enfermedad y no le daba demasiada importancia. Nada le entusiasmaba y pasaba gran parte del tiempo sin hacer nada, mirando por la ventana o fumando. A tu salud. Concurría regularmente a sus citas de seguimiento y tomaba sus medicamentos según su prescripción médica. Por eso no había problema. Cosa que todos deberíamos hacer. Según su ficha de evaluación, aparecía apático e hipoafectivo. Pero aparte de eso, se lo veía en estado de remisión. Para tratar efectos colaterales recibió viperideno 4 miligramos al día. Antecedentes. El paciente nació y creció en una ciudad donde su padre era contador en una compañía importante. Era el tercero de 3 hermanos. Después de terminar la escuela secundaria, optó por la carrera comercial y comenzó a trabajar en un banco. No era ambicioso y se contentaba con ser empleado. Había sido buen alumno en la escuela y tenía muchos amigos con los que mantuvo en contacto los primeros años después de finalizarla. Más adelante se apartó de sus amigos y cada vez se encerró más y más en sí mismo. Al terminar la escuela salió con una chica, pero luego perdió interés y ella lo dejó por otro. De esperarse, claro. Después de ello, no tuvo más interés en conocer otras mujeres. En el banco era un empleado responsable, aunque tenía una peculiar falta de ambición e interés. Ojo ahí. Trabajaba mecánicamente y a veces los clientes se quejaban de que no entendía lo que le pedían. Era como un robotcito, ¿no? O sea, nada más recibía la orden, pues prestaba muy poca atención. Su padre había notado el cambio y su familia había tratado de sacarlo de su aislamiento. Debido a que respondió agresivamente, lo dejaron solo aunque se mantuviera en contacto por teléfono. Los últimos años, el paciente había vivido solo en un departamento alquilado, ya que parecía capaz de manejarse bien de esta manera. O sea, complicado, ¿no? No había información alguna de su enfermedad mental en su familia. Su salud siempre había sido buena y nunca había sido internado. Por eso la importancia de que si sientes algo, te sientes mal, dilo, que no te dé pena, platícalo con tus familiares, amigos, o ve directamente con tu médico general, por favor. Datos actuales. Al ser internado por segunda vez, se le notó moderadamente deprimido. Contestaba en forma dubitativa y con frases cortadas, y admitió que hacía tiempo que pensaba en suicidarse, pues creía que era su situación, no tenía esperanzas. Admitió que desde hace tiempo no se interesaba por nada, no sentía placer por ninguna actividad y no se tenía confianza. Muy común, muy común. Recientemente su sueño se había visto alterado y se despertaba muy temprano. No tenía mucho apetito y había perdido algo de peso. Aún oía las voces que lo aludían, pero no tan frecuentemente, y aseguró que ya no les prestaba tanta atención. Se dio cuenta de que tenía una enfermedad mental, pero no pensaba en ella y no la usaba como excusas para sentirse desamparado. Un golpe bajo para muchos. El examen físico, incluyendo el neurológico, no revelaron anormalidades. En su internación previa le habían realizado pruebas EEG y ET, las que resultaron normales y no se consideró necesario repetirlas en la segunda internación. Las pruebas de laboratorio de rutina fueron totalmente normales. ¿Qué les parece? Vamos por el último y tercer caso. La paciente es una ama de casa de 43 años, casada con un vendedor. Motivo de consulta: había sido derivada al servicio de psiquiatría desde el servicio de neurología, donde había sido internada para su estudio por tercera vez en 6 meses porque temía tener un tumor cerebral. Ya más o menos saben para dónde va este caso, ¿no?
porque todos somos todólogos hoy en día. Durante los últimos 8 meses había sufrido dolores de cabeza y mareos, además de sentirse cansada. Desde el principio había consultado a su médico general en reiteradas veces. Después de 2 meses fue internada en una sala de neurología. Los estudios realizados, que incluían EEG y TAC, no revelaron nada anormal. La paciente sintió alivio inmediato, pero no logró sentirse segura. ¿Por qué TOC? O hipocondríaco. Tenía miedo de tener una enfermedad grave, probablemente un tumor cerebral maligno. Aún tenía dolores de cabeza, en especial en el cuello, y creía que quizá los estudios no habían considerado el total de su cerebro, porque hipocondríacos. Por esa razón volvió a ir a su médico general, al menos volvió, quien trató de persuadirla de que no tenía nada malo. Finalmente se dio por vencido y la derivó al departamento neurológico para otra evaluación. O sea, la señora estuvo duro y jode, hasta que otra vez. El neurólogo primero trató de convencerla, pero ella presionó para que le hagan nuevos estudios y se le internó para ello. Luego, el neurólogo le explicó que nada era anormal. Aceptó las explicaciones, pero unos pocos días después de ser dada de alta, volvió a dudar de los resultados. Volvió a sentirse preocupada con la idea previa de que posiblemente tenía un tumor maligno. No podía pensar en nada más que en sus dolores de cabeza y en sus mareos causados por el tumor maligno que le causaría la muerte irremediablemente. Yo ya me voy a morir, no tengo nada más que hacer, no me están checando bien, ahí está el mendigo tumor cerebral. La paciente hizo planes para su funeral y los cantos religiosos que le gustaría que se canten. Convirtió la vida de su esposo y de sus hijos en una tortura al hablar solo de su condición. Podemos ser un poquito empáticos con la familia, pero hay que ser un poquito más empáticos con la señora. No podía hacer las tareas de la casa y pasaba en la cama casi todo el día. No le importaba casi nada su apariencia. Perdón, permiso, pero tengo que... Ya se fue. Varias veces por semana llamaba a su médico para pedirle que le ayude, prescribiéndole calmantes o, si eso fuese posible, internándola de nuevo en el departamento de neurología. Trató de convencerla de que viera a un psiquiatra, pero casi se enfureció con esta sugerencia, diciendo que su condición no tenía nada que ver con los nervios. No está mal ir con el psicólogo, no está mal ir con el psiquiatra. Vamos a quitarnos esos paradigmas, vamos a quitarnos esos dogmas y ese tabú. Las últimas semanas anteriores a su internación, entró en un estado de depresión que iba en aumento. Parecía haber perdido todas las esperanzas y dijo que sería mejor que se suicidara para evitar los últimos dolorosos meses de su enfermedad. Tenía dificultad para dormir y no tenía apetito. Una semana antes de la internación, notó que su vista se había nublado. Se sintió aterrada y creyó que su muerte era inminente. Llamó a su médico inmediatamente y lo convenció de que internara nuevamente en la sala de neurología por tercera vez. Los exámenes, que incluyeron un nuevo estudio oftalmológico y una nueva TAC, no revelaron absolutamente nada anormal. Ella lloraba, estaba agitada y finalmente aceptó ser transferida al departamento psiquiátrico. Aleluya. Antecedentes. La paciente creció en una ciudad. Era la mayor de 3 hermanos. Su padre trabajaba como empleado público y su madre como secretaria. Tenía un buen nivel económico y después de terminar la escuela secundaria se le ofreció concurrir a la universidad, pero ella no estaba interesada. Podemos ver ahí un poquito, un hilo, varios van a atar cabos. Poco tiempo después se casó con un vendedor 5 años mayor y se mudó a otra ciudad. La pareja tuvo 3 hijos, vivía en una casa propia y estaban en buena situación económica.
La paciente era eficiente en las tareas del hogar, porque pues obviamente, ¿no? Era muy delicada la señora, no lo vayan a malinterpretar. Cuidaba muy bien de los hijos, realizaba tareas en la iglesia y en un club de mujeres. Un estatus económico alto, definitivamente santo. Describió su matrimonio como armonioso, aunque luego se reveló que su esposo había tenido un asunto con otra mujer 2 veces. La última vez, unos meses antes de la enfermedad de la esposa. Los 2 hijos más chicos aún concurrían a la escuela secundaria y el hijo mayor ya había comenzado a trabajar en el banco. No es el muchacho que trabajaba en el banco y tenía esquizofrenia, no lo es, ¿no? El padre de la paciente y 2 de sus hermanos habían recibido tratamiento por trastornos afectivos con depresión recurrentes, pero no había otro antecedente de enfermedad mental en la familia. Por ahí va la situación, ya todos estamos atando cabos, ¿no? Su salud somática siempre había sido buena, nunca antes había sufrido dolores de cabeza u otros males. Porque, ya saben. Datos actuales. Yo tengo otros datos. No. Al ser examinada, la paciente estaba algo contraída. Porque normal. Repetía que estaba convencida de que derivarla a un servicio de psiquiatría era un error y que con seguridad no tenía ningún desorden mental. Aquí es complicado aceptar el primer paso porque pues realmente no lo sabes, es cuestión de tener el valor e ir y checarte. Negó haber tenido alteraciones de la percepción o ideas raras, pero admitió que recientemente se había sentido cansada y sin ganas de nada, y dijo que había perdido todas las esperanzas debido a su tumor en el cerebro. Aparte de ello, negó tener otros síntomas mentales. Estaba globalmente orientada y lúcida, sin ningún indicio de deterioro cognitivo. Discusión. La paciente tiene una historia que data de 8 meses atrás, según la cual cree persistentemente que tiene una enfermedad física, un tumor en el cerebro. Se preocupó con la creencia y con los síntomas de tal forma que ellos interferían con su vida diaria y le causaban angustia considerable. Porque, vamos a atar cabos y bueno, ya me enteré que mi marido me engaña con otra, entonces pues todo eso causó la necesidad de atención, ¿ves? Se negó a aceptar las afirmaciones de su médico, excepto durante intervalos cortos. Volvió a recurrir a su médico general e hizo que la internaran 3 veces en una sala de neurología antes de finalmente aceptar un tratamiento psiquiátrico. Hay que aceptar la realidad, hay que enfrentar al toro por los cuernos y vuelvo, insisto, visita a tu psicólogo, visita a tu médico general y si es necesario, visita a tu psiquiatra. Por lo tanto, responde a los criterios sintomatológicos de trastorno hipocondriaco. Ya lo sabíamos todos. También teníamos síntomas de depresión manifestados en su estado de ánimo, sus quejas de cansancio, la dificultad para dormir y los pensamientos de muerte, suicidio que duraron varias semanas y que coinciden con los criterios de episodio depresivo leve. Sin embargo, este es claramente secundario a su trastorno hipocondriaco que lo presidió 7 meses antes. Aunque hay una historia familiar de depresión, no es factible que un desorden afectivo explicara sus síntomas como parte de un episodio depresivo. O sea, sé que no tiene que ver la herencia familiar depresiva con este trastorno hipocondriaco, la cual el mismo trastorno hipocondriaco la llevó a sentirse deprimida. Es tema de discusión si la creencia hipocondriaca era o no de carácter delirante, en cuyo caso de ella respondería a los criterios de trastornos de ideas delirantes persistentes de tipo hipocondriaco, pero pues es debatible. Sus creencias, sin embargo, reunían más las características del miedo a padecer una enfermedad física que la de una convicción delirante. Su miedo también parecía basado en síntomas somáticos, lo que en realidad podrían haber sido originados en cefales tensionales.
El diagnóstico para esta paciente, por lo tanto, es trastorno hipocondríaco y como diagnóstico subsidiario, episodio depresivo leve. Como pueden notar, no importa edad, estatus social, la ansiedad, al igual que muchas enfermedades mentales, están constantemente presentes en nuestro día a día. Por tal, nunca está de más hacer una pequeña visita, por lo menos mensual, con un terapeuta certificado. Quitémonos ese miedo, vamos a eliminar ese tabú. La terapia es buena, la terapia ayuda, la terapia salva vidas. No ignoremos los síntomas, no exageremos los casos y por favor, no hagamos menos a quienes lo padecen. Yo soy Miguel Ángel Chacón, agradezco tu suscripción al canal, que actives la campana y si te gustó, compartas esta información. Me puedes encontrar en Instagram como @señorchacón87, @srchacón87. Muchísimas gracias y que estén todos muy bien.